Dios me los bendiga, hermanos. La honra y la gloria sea para el Señor. Que estamos reunidos en la casa del Señor para honrar y glorificar su santo nombre. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leemos su bendita palabra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 11. La palabra del Señor dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta hora. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, por tu grandeza. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, ayudado, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, de manera que nos entiende, de manera que nos reconoce, Señor, que necesitamos cada día más de ti, Señor. Fortalécenos a cada uno, Señor, con el nombre glorioso de tu Espíritu Santo. Y tu palabra, Señor, nos sostenga en todo momento, en todo lugar. Padre Celestial, nos has sostenido, nos has ayudado, Padre Celestial. Reconocemos, Señor, que seas tú que obrarás en cada vida y en cada corazón, Señor. Padre Celestial, edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, Señor. Prepáranos, Señor, para cada día, Señor, para el próximo nivel. Señor, sabemos de que el propósito final, Señor, es reunirnos un día, Señor, ante el trono de tu presencia. Estar un día por toda la eternidad. Dejaremos este cuerpo y estaremos contigo, Señor, en las moradas eternas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Que pedimos, Señor, que cada día, Señor, nos des tu gracia, nos des tu favor, tu bendición, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. El hacer tu voluntad, Señor, no es fácil, pero no lo hacemos con nuestra fuerza, sino con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, levantando hombres y mujeres conforme al corazón tuyo, para que seamos instrumentos para tu honra y tu gloria, Señor. Alabanza y adoración para ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema es, mis hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Oh, mis hermanos, la paciencia es una de las virtudes más grandes que todos los humanos necesitamos. Y si vemos, la palabra del Señor fue escrita por hombres de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, revelada, inspirada por Dios Padre, revelada, mis hermanos, por Dios y interpretada por el Espíritu Santo a su pueblo. Pero eran hombres conforme al corazón de Dios, pero que a la vez estaban en un cuerpo humano igual que nosotros. Y vemos cómo Santiago, mis hermanos, enseña al pueblo del Señor, sabiendo que todos, mis hermanos, mientras estemos en este cuerpo y en este planeta Tierra, vamos a enfrentar diferentes situaciones. Todo el tiempo quisiéramos que todo fuera bueno, pero vemos, mis hermanos, de que el ser humano a veces necesita enfrentar situaciones, porque eso nos hace ver en qué nivel estamos. Cuando éramos niños tuvimos ciertas dificultades. Ahora que somos adultos, las dificultades son diferentes, pero no las llamemos dificultades, veamos como desafíos, ¿verdad? De que si estamos en las manos del Señor, no venceremos nosotros con nuestra fuerza, sino que es a través de la palabra del Señor. Mis hermanos, la paciencia no es bajar los brazos y esperar rendido, sino resistir con fe en obediencia al Señor. Esa es la fe, mi hermano.
La fe no es pedirle al Señor y acostarse y no esperar que las cosas sucedan. La fe, mis hermanos, es creerle al Señor y obedecer. Entonces la fe es echar a andar, mis hermanos, lo que creemos en el Señor en nuestra vida. Porque el Señor se glorifica en nuestra debilidad, de que humanamente no somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, pero a través de la bendita palabra del Señor, así es, mis hermanos. Entonces vemos cómo la palabra del Señor dice, por tanto, hermano, está hablando a la iglesia, está hablando al pueblo del Señor. Por tanto, hermano, es tener paciencia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. O sea que el Señor viene por su iglesia, por su pueblo. Yo sé que usted y yo somos parte del pueblo del Señor, nos creemos parte del pueblo del Señor. Y si no nos creemos, pues ahora es el día de reconciliarnos. Ahora es el día aceptable. Ahora es el día de la reconciliación. Mis hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando usted y yo dejemos de respirar, sea tanto bueno o malo que haya habido en nuestra vida, eso ya se acabó, ya no va a funcionar, sino que ahora es el día, mis hermanos. Y usted y yo necesitamos estar a cuenta con nuestro Creador, estar a cuenta con nuestro Hacedor. ¿Quién nos hizo nosotros? Dios. Él permitió que usted y yo, mis hermanos, fuésemos formados en el vientre de nuestra madre y ahora estemos acá, como se dice, vivitos y coleando. ¿Para qué? Para honra y gloria del Señor. Que mi corazón, que mi boca, que mis pensamientos, que mi alma vivan para glorificar el nombre del Señor. ¿En qué estamos ocupando nuestros pensamientos? Donde dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Cuando a alguien le encargan paciencia, mis hermanos, quiere decir que no todo es fácil. Hay momentos difíciles, hay momentos de angustia, hay momentos de tribulación. Lo importante, mi hermano, es que usted y yo no seamos los que provocamos la tribulación. Entonces vemos, mis hermanos, que hay momentos de que van a venir las dificultades, pero usted y yo hemos decidido clamar al Señor. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 40? Dice, pacientemente esperé yo a Jehová. Inclinó su oído y escuchó mi oración. Y la palabra paciente es esperar. Lo impaciente es lo contrario de la paciencia, mis hermanos. Los seres humanos a veces quisiéramos controlar todo y hacerlo todo de nuestra manera. Entonces dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, sea que cuando nosotros clamamos, que hay una diferencia. A veces todos pedimos, pero ¿de qué manera pedimos? El que pide por favor, el que dice gracias, pero aquel que exige, démelo porque yo me lo merezco. Delante del Señor no éramos merecedores, ni lo somos hasta el día de hoy, mis hermanos. Es por su gracia y su misericordia. Entonces el Salmo dice, pacientemente, el saber esperar. El saber esperar, mis hermanos, no sabemos cuántos días, cuántos meses, cuántos años, cuando aquello es bueno porque viene de parte del Señor. Cuando usted y yo éramos dependientes de nuestros padres, deseábamos lo mejor, pero sabíamos las condiciones y sabíamos esperar, porque veíamos que nuestros padres hacían lo mejor por darnos para cubrir nuestras necesidades. Pero en la vida espiritual, que es lo más importante, mis hermanos, el Señor es el dueño de todo. Y si algo estamos viviendo ahora, mis hermanos, es porque el Señor quiere entrenarnos por las cosas que están pasando. Y vamos a pasar dificultades, mis hermanos. No es primero que pasa dificultades o que pasarán. La palabra del Señor, vemos ejemplos acá de tener paciencia hasta la venida del Señor. Quiere decir, mis hermanos, de que vamos a pasar enfermedades físicas, vamos a pasar necesidades materiales, económicas, pero lo más importante es que el Señor sea parte de nuestra vida, que nosotros traigamos a Dios nuestras quejas, nuestras peticiones. Cuando éramos niños y nos pasaban cosas personales, el niño corre al papá, corre al adulto, corre a su madre, corre a aquel que le puede defender, en quien se pueda sentir protegido. Usted y yo no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio la vida de su Hijo por amor a nosotros. Entonces usted y yo no estamos solos, mis hermanos, mientras usted y yo nos guiemos a Él conforme a la palabra del Señor, en obediencia, en amor y en santidad, no escondiendo nada, mis hermanos.
delante del Señor, porque algo que puede detener la bendición o que mi petición sea escuchada delante del Señor es que yo oculte algo delante del Señor, porque al Señor no le puedo mentir, al Señor no le puede engañar, mis hermanos. Dice que la raíz de amargura, el rencor, la falta de gozo, la falta de alegría en nuestro corazón, mi alabanza no va a llegar al Señor porque la estoy dando con tristeza, la estoy dando con dolor. Mis hermanos, aún nosotros los humanos a veces decimos, si me vas a dar algo de mala gana, mejor no me lo des. Entonces, ¿cuánto más nuestro Dios? Que sea con gozo, con libertad, mis hermanos. Y el Señor ve cuando ese corazón está disponible. Hay personas que cantarán bello, hermoso, con talento, pero si no va conforme al corazón de Dios, esa alabanza no va a llegar al Señor. Pero algunos de nosotros quizás no tenemos ni idea qué es cantar, pero le cantamos del corazón, como decía el coro, mis hermanos, que le alabo con mi voz, con mi mano, y si no, pues es que ya me fui con Él, le alabamos con el alma, mis hermanos, con el espíritu. Y la palabra del Señor dice que le amaremos al Señor con el corazón, con nuestra alma y con nuestra fuerza. Así es, y que dice, por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y pone como ejemplo, mirar como el labrador, el trabajador, el que trabaja la tierra, mis hermanos. Como el labrador dice, espera el precioso fruto de la tierra. Él espera, mis hermanos, no es que va al campo, movió la tierra y ya va a cosechar el fruto, no. Espera, hace su trabajo arduo, preparar la tierra. Y el preparar la tierra, mis hermanos, removerla de la condición que está en la tierra, volverla suave, mis hermanos, removerle los cardos, los espinos, la mala hierba, prepararla y esperar todavía que el Señor envíe la lluvia temprana y tardía, mis hermanos, y lo hace con fe, creyendo de que Dios va a enviar la bendición. Pues mis hermanos, la palabra del Señor, su vida y mi vida es como un campo. Como un campo, y quien la trabaja es la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Quizás si mi tierra no está suave, va a pasar un proceso más fuerte y doloroso, pero el Señor quiere transformar mi vida en un terreno fértil para la honra y la gloria del Señor, donde de mi vida y su vida, mi hermano, salgan buenos frutos a futuro, no solo el presente, sino que al futuro. Unos daremos al 30, otros al 60 y otros al 100%, pero es para la honra y la gloria del Señor. Pero que nos pongamos, mis hermanos, en las manos del Señor. Y esa tierra para volverla suave, fértil, mis hermanos, lleve ese proceso de trabajo, donde le entra el asadón, la pala, las herramientas fuertes, mis hermanos. ¿Para qué? Para volverla suave y fértil. Así debe ser mi vida y su vida en las manos del Señor. Ahora, ¿estamos disponibles? Es importante que nos pongamos en las manos del Señor para que la palabra del Señor trabaje en mi corazón. Y ahí necesitamos tiempo y paciencia. Recuérdense que no es el que siembra ni el que riega, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. No es el que siembra ni el que riega, sino quien da el fruto. ¿Qué ha sucedido? Que a veces sembramos, regamos, plantamos, le echamos abono y todavía le decimos, no le podemos decir a la planta, apúrate, da fruto. No, necesita su tiempo, necesita su espacio, necesita sol, necesita lluvia. A veces hasta el viento le va a pasar, mis hermanos. A veces va a ser soplado, a veces se va a caer y hay que restaurar la plantación. Así somos nosotros como plantillos de Jehová. El Salmo 1 lo dice. Dice que como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No quiere decir que ese árbol no pasó viento, no pasó calor, no pasó alguna plaga que le atacó, pero como está junto a la fuente de agua, va a recobrar vida en cualquier momento, mis hermanos. Así es que nosotros estamos plantados junto a las corrientes de la agua, mis hermanos, que es para vida eterna. Jesús dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le doy, nunca jamás volverá a tener sed. Gloria al Señor. Así es que tenemos que tener una de las virtudes o atributos del Espíritu Santo en la paciencia. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. Miren, ahí está la paciencia. Entonces es uno de los atributos que necesitamos tener. A todos nos gusta el gozo, ¿verdad?
alegría, pero la paciencia es algo que se cultiva, mis hermanos. Necesitamos cultivar la paciencia. Por eso la palabra compuesta, paciencia, mira, que la paciencia va a venir cuando hay gozo en nosotros, cuando estamos satisfechos, mis hermanos, de las cosas del Señor. Pero cuando hay tristeza, hay sinsabores, mis hermanos, viene el dolor fácilmente, perdemos la paciencia. Y cuando la paciencia se pierde muchas cosas, mis hermanos. Entonces vemos de que el apóstol Pablo, cuando enseñaba aquí a los Gálatas, le decía de ese versículo, cuando hablaba de las obras de la carne, pero también del fruto del Espíritu. Es bien importante saber, mi hermano, cuando es las obras de la carne, son muchas, pero el Espíritu Santo, mis hermanos, es uno solo. Los atributos, la diversidad de manera, cómo trabaja en nosotros es que es diferente. Por eso el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces necesitamos cultivar la paciencia, mis hermanos. ¿Para qué? Porque dice, como dijimos el Salmo, que paciente necesitamos esperar en el Señor. Entonces Santiago fortalece que dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, el que trabaja, entonces está trabajando en la tierra. Digamos, Señor, tú trabajas en mi vida, trabajas en mi paciencia. Dice, guardando con paciencia, guardando sabiendo esperar, mis hermanos. Cuando usted y yo somos independientes, no esperamos en otro. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, cuando Dios lo creó, mis hermanos, al primer hombre y la primera mujer, Dios los creó para que fueran dependientes de Él. Entonces un hijo de Dios no puede decir que es independiente de Dios, no, dependiente de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿para qué? Para que seamos llenos con el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, hasta que recibe la lluvia temprana y tardía, mis hermanos, la que cae en la noche, la que cae en la mañana. Pero nosotros esperamos la lluvia de la presencia del Señor, mis hermanos, que refresque nuestra fe. Vivimos en tiempos tan difíciles, mis hermanos, que la verdadera fe se ha perdido, porque ponemos la fe en las cosas que se ven, en las cosas temporales, en los objetos, mis hermanos, que cuando éramos niños eran juguetes cualquiera, pero ahora adultamente, mis hermanos, vivimos en un mundo de publicidad, de alto consumo, donde se nos ofrecen tantas cosas. Y no es que sea malo tenerlas o no tenerlas, pero a veces perdemos el enfoque espiritual, que usted y yo no vamos a ser eternos en esta tierra, sino que vivimos temporales. Entonces la mayor riqueza es que usted y yo tengamos a Cristo de nuestro lado, que vivamos en obediencia a Él. ¿Y a quién le conviene? ¿A Él o a nosotros? A nosotros nos conviene estar cerca de Él. Así es de que dice que guardando con paciencia hasta que recibamos esa lluvia temprana y tardía, mis hermanos. Entonces vemos que el Señor sabe el momento exacto cuando ha de enviar la bendición. Él lo que quiere es obediencia y paciencia, ¿verdad? Saber esperar. A veces nos desesperamos. La espera desespera, dijo alguien, pero entonces vemos de que el enojarnos, el turbarnos, el atribularnos, no vamos a resolver nada, mis hermanos, sino que esperar en paciencia con el Señor. Y dice el verso 8, tener paciencia también vosotros. Dice, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Quiere decir, mis hermanos, de que cuando no tenemos paciencia, perdemos el gozo del corazón. Y entonces cuando se va el gozo, la alabanza, la alegría, viene la raíz de amargura, viene el dolor, viene la tristeza. Volvemos a recordar cosas pasadas que ya no debemos recordar. Cuando dice la palabra que no recordemos las cosas pasadas que hemos vivido. Y si recordamos que sea algo donde Cristo nos sacó y ahora somos libres, mis hermanos, no para volverlas a repetir, sino que Cristo nos ha hecho libres y santificar nuestra vida para servir al Señor en amor y en obediencia. Entonces dice, tener también paciencia vosotros, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire, y es la razón número 1, no dice para alcanzar otras cosas más, sino porque la venida del Señor se acerca. Él quiere un pueblo en gozo, en paz, en alabanza, que estemos preparados, mis hermanos, que nada, ninguna cosa de estas cosas de este mundo nos robe el gozo de la paz, porque el gozo del Señor es nuestra
fortaleza, mis hermanos. Que nuestro deseo sea hacia Él, que sea un deleite cuando venimos a la casa del Señor, que sea una alegría reunirnos, como decía David. Yo me alegré con los que me decían, uno de los salmos, a la casa de Jehová iremos. Eso sea nuestro gozo, que no digamos otra vez tener que ir a la iglesia. Entonces no hemos entendido que mi vida y su vida, mi hermano, depende del Señor, no de nosotros mismos. Porque así como el labrador trabaja la tierra, el Señor trabaja en mi vida. Recuerdo cuando los que crecimos en el Evangelio, una vez nos decía un maestro en la escuela dominical, todos éramos de la área del campo, y decía que un hermano mientras trabajaba le decía: Señor, limpiaba la tierra, le decía: Señor, así como yo saco estas raíces malas de la tierra, que el Señor saque las raíces de amargura que hay en mi corazón, que el Señor saque mi enojo, que saque el Señor esas piedras, las removí y limpiaba la tierra, así el Señor saque esas cosas que están en mi vida, para yo no perder mi salvación, Señor, que tú me has ofrecido. Sácame aquello que me está dañando. Y es lo que necesitamos, mis hermanos, porque a veces de repente yo puedo ver que todo el mundo ve mal, y no es que me vean mal, sino que yo que estoy mal. Por eso es verdad. Entonces tenemos que comenzar, mis hermanos, el Señor que comience trabajando en mi vida, que el Señor comience trabajando en su vida, mis hermanos. No sabéis que somos templo y morada del Espíritu Santo, y si somos guiados por el Espíritu Santo, va a haber gozo y paz. No quiere decir que todo va a ser perfecto, pero nos vamos a interponer a las situaciones. Cuando el amor de Cristo reina en nuestros corazones, mis hermanos, afirmad vuestros corazones. ¿Y por qué el corazón? Porque en el corazón es donde se debe haber gozo y paz y alegría, y donde se acumula el dolor, la tristeza, el rencor, el enojo, mis hermanos, porque somos vulnerables. Pero usted y yo somos los que le damos lugar a todas esas cosas que se puedan quedar en nosotros, pero rechazando, conociendo la palabra del Señor, que lo que no viene de Él lo debemos de rechazar en el nombre de Jesús. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, porque la venida del Señor se acerca. Y cerca, mis hermanos, es para nosotros los humanos. Algunos quizás físicamente ya estamos cansados, pero delante del Señor dice que un día es como 1000 años. O 1000 años como un día. Para el Señor puede ser segundos que ha pasado en nuestra vida, y nosotros ya nos cansamos, ya nos desesperamos, porque en la eternidad en el Señor va a ser lo más hermoso, mis hermanos. Así es de que cada día, quizás físicamente cansados, pero espiritualmente gozosos. Eso sí, que nada ni nadie nos robe el gozo de la paz, mis hermanos. Y si nos equivocamos, pedimos perdón, ¿verdad? Porque somos humanos, estamos en esta carne, y nos damos cuenta que todavía no estamos perfeccionados completamente. Este cuerpo dejará de ser, y el Señor nos dará un nuevo cuerpo para la honra y la gloria del Señor. Así es de que, mis hermanos, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis, dice, condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Mis hermanos, que no nos acusemos los unos a los otros. Cuando uno reconoce de que nos equivocamos, eso es lo más importante. Aceptar el error y no dejar que siga caminando, porque cuando yo culpo a otros, que no estoy asumiendo la responsabilidad. Eso fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos no reconocieron su error, su pecado, su desobediencia. Pero cuando primeramente usted y yo reconocemos nuestro error o culpa, primeramente, mis hermanos, somos libres de esa culpa, somos libres del pecado, y no le damos lugar al enemigo que tome control de nuestra vida o que nos engañe. Porque si yo guardo algo ahí, mis hermanos, va a ser abrirle una puerta al enemigo para que seamos atacados contra eso, mis hermanos. Sino que el Señor conozca de que confesamos nuestras ofensas, confesamos nuestra falta delante del Señor, porque el Señor nos va a ayudar. Así es de que nuestras quejas, mis hermanos, que no sean para dañarnos, sino que sean mejor palabras de alabanza, palabras de gozo, palabras de alegría, mis hermanos. Que cuando alguien esté triste, esté enfermo, esté atribulado, nosotros seamos de fortaleza, seamos de consolación, llevando la oración, llevando, mis hermanos, la alabanza, llevando la adoración a Dios, porque al final, mis hermanos, eso es lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Que seamos instrumento para su honra y su gloria. Así de que, y habla de ejemplos. En el verso 10 dice, hermanos míos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, mi hermano, si los hombres de Dios que predicaron el mensaje de Dios pasaron situaciones difíciles,
¿Quién soy yo y usted para que no pasemos tribulaciones? Y no era por castigo, es parte de la vida. Las enfermedades físicas son parte de nuestra vida. El trabajo, mis hermanos, da bendición, pero hay un esfuerzo también, porque hay una recompensa. Nada bueno llega fácilmente, mis hermanos. Si usted y yo vamos a ir al cielo, mis hermanos, no quiere decir que físicamente va a ser pura alegría y gloria en esta tierra, porque la gloria del cielo, mis hermanos, la presencia del Señor, no la podemos comparar con nada acá de esta tierra. Así de que usted y yo vamos a ser retados a dificultades, retados a las enfermedades, retados quizás a situaciones, mis hermanos, que nos vamos a sentir incómodos, pero mientras eso no nos quite el gozo y la paz y la relación con el Señor, es lo más importante. Es lo más importante, mis hermanos. Vendrá día de que el dinero no servirá. Es más, al principio de este capítulo habla de los ricos, que dice que los ricos van a llorar con su dinero. Ahora ricos llorar porque vuestros tesoros, dice, están podridos. El dinero ya no será suficiente, mis hermanos. La plata está bien devaluada ahora que ya no vale nada. Entonces, mis hermanos, pero el Señor a su pueblo siempre lo ha sostenido y nos va a sostener. Amén. Mientras estemos en su voluntad. Así es de que prefiero a Cristo, como dice una alabanza, que cualquier otra cosa, mis hermanos, porque Él ha sido nuestro Señor, nuestro pastor y Salvador, y quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Que entendamos, mis hermanos, que las dificultades van a venir. Si los profetas hablaron en el nombre del Señor, pasaron dificultades, ¿quién somos nosotros? Pero dice, mis hermanos, en el verso 11, que dice que aquí que son bienaventurados. Y aquí que bienaventurado, la palabra bienaventurado quiere decir privilegiado, dichosos que sufrieron por la causa del Señor, ¿verdad? Bienaventurados sean los que sufren. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin. O sea, mis hermanos, de que la situación que usted y yo estamos viviendo no es el fin. Es la buena noticia, no es el fin, que quiere decir que vamos a morir en miseria, que vamos a tener, no, mis hermanos. El fin es de que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Que venga el fin de la enfermedad, que venga el fin de las dificultades, pero no el fin fuera del Señor, sino que el Señor de nuestro lado. Entonces, bienaventurados, dicen los que sufren. Entonces, van a escuchar, porque a veces quisiéramos, mis hermanos, que nada nos pasara. Quisiéramos como vivir un mundo perfecto, donde no haya cero enfermedad, cero pobreza, cero incomodidad, mis hermanos, como que fuéramos dioses en esta tierra, mis hermanos. Pero si usted y yo un día llegáramos a decir que todo lo tenemos y no necesitamos a Dios, ahí es donde estamos en riesgo, ahí es donde estamos en peligro, lo hemos perdido todo. Porque si Dios no está con nosotros, estamos derrotados, mis hermanos. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Amén. Entonces vemos la paciencia y las dificultades van a venir. Entonces dice, habéis visto el fin de ellos, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces la compasión del Señor siempre nos va a sostener. Y la fe, mis hermanos, la paciencia nos va a fortalecer en los momentos difíciles. Aquí mismo en el libro de Santiago, pero veamos el capítulo 1 y el versículo 2 al 4. Santiago siempre hablando, mis hermanos, acá dice, hermanos míos, nuevamente, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Miren, que nos alegremos cuando estemos en problemas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está hablando cuál específica, cualquier tribulación. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ven? Entonces, si usted quiere tener fe, va a tener que pasar dificultades, situaciones. Si quiere tener paciencia, la prueba de vuestra fe se produce paciencia. Más la paciencia, su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la prueba va a ser parte de nuestra vida, mis hermanos. Solo el que no ha pasado tribulación no puede hablar que es tribulación. ¿Se acuerda aquel coro antiguo que cantábamos? Batallar no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumnia, entonces no es batalla. Un soldado que no ha pasado una batalla o una guerra no puede decir que es un soldado experimentado, porque no ha sabido qué es estar en un fuego contra un enemigo, defenderse, ¿verdad?, del enemigo. Pues usted y yo, mis hermanos, vamos a pasar dificultades,
pero vemos que dice que tengamos paciencia de igual manera. Y cuando nos halléis en diferentes pruebas, quiere decir que usted y yo no elegimos la prueba que vamos a pasar, pero hay pruebas, mis hermanos. Van a haber pruebas que el Señor permitirá para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él, pero tal vez de repente van a haber pruebas que yo las provoqué. Se recuerda, hablando por lo menos en la vida, las tormentas. ¿Se acuerda cuando Jesús andaba con sus discípulos y hubo una prueba de una tormenta, verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los discípulos, Jesús quería probar la fe de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús, como Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, se iba a dormir, ¿verdad? Pero Él quería ver la fe de ellos. Quizás Él lo miraba como relajado, como pasando un día de campo. Y ellos se querían, bueno, los superdiscípulos andaban con su mero, el maestro ahí, pues ellos se sentían invencibles. Y viene que Jesús se recuesta y se duerme, mis hermanos, y comienza la tempestad. Hombres que eran experimentados de andar en el mar, y cuando aquellas olas estaban bien difíciles, mis hermanos, ellos como expertos al mar hubieran hecho lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pero cuando vieron la situación difícil, ¿qué dijeron? Maestro, ten cuidado que perecemos. Y humanamente eso hubiera dicho, ¿y yo quién soy? Yo no soy hombre de mar, yo predico el evangelio, no sé. Pero ¿qué hizo Jesús? Pudo ver que la fe de ellos no era suficiente. Pudo ver que en la tormenta grande ellos no tenían capacidad, mis hermanos, de cómo controlarla. ¿Y qué hizo el maestro? Le dijo, calla mar, enmudece. Aleluya. Y los discípulos se quedaron así, ¿quién es este? Para aquellos que no conocían al Señor con quien andar. ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Nosotros hombres de mar todo el tiempo y nada podemos hacer. Y este nos vino a callar la boca y no le dijo nada a ellos, sino que al viento. Mis hermanos, esa es una tormenta para prueba de fe. Ellos pudieron ver la fe que necesitaban creer en el Señor, que Él tenía control, mis hermanos. Pero está la tormenta que pasó Jonás. Esa fue una tormenta que la provocó, ¿verdad? Cuando Dios lo envía a predicar a Nínive, a sus enemigos. Le dice, vete para Nínive y predica a ese pueblo y todavía le específico, dile que si no se arrepienten dentro de 40 días van a ser destruidos. Y que hizo como Jonás conocía el corazón de Dios y dijo, si estos se arrepienten, Dios los va a perdonar. ¿Qué hizo Jonás? En vez de ir a Nínive se fue para Tarsis, se fue para otro lado. Ahí él provocó esa tormenta, pero fue por la desobediencia. Y todos sabemos la historia, mis hermanos, que como cuando uno quiere huir de Dios es imposible. Todos clamaron a su Dios en aquel tiempo y le dijeron, dormilón, levántate, tal vez el Dios tuyo te escucha. Sabía que ahí estaba, sin saber que ahí estaba la respuesta. Y él dijo, échenme al mar porque se va a quedar. Él sabía que él era parte del problema. A veces somos los que provocamos la tormenta, mis hermanos. Cuidémonos que no seamos provocadores de tormenta. Y esa era una tormenta literal de agua, tormentas de problemas. Que mi vida no sea parte de un problema, sino parte de la solución. Dios nos guarde a todos, mis hermanos, porque estamos en este cuerpo todavía y podemos ser tentados, provocados a hacer lo incorrecto, ¿no? Los discípulos fueron tentados en ocasiones. Cuando Jesús le dice a Pedro, sabes de que Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿no? Pero yo he rogado al Padre que te libre de todo eso. Entonces Satanás va a querer destruir a los siervos del Señor. Satanás va a querer que nos alejemos de Dios. Tentado, entonces vemos que Jonás provocó esa tormenta, que mis hermanos, que hasta que él cayó en el agua, el lago pudo volver a la quietud porque la provocó. También cuando Pablo, mis hermanos, lo llevaba con los presos también, hubo una tormenta, pero esa fue tormenta que sirvió no solo para que ellos fueran salvos literalmente, sino para que el evangelio llegara a una isla donde habían nativos que no tenían esperanza y conocieron el poder del Señor. Entonces las tormentas van a suceder, pero que nosotros no seamos causantes de una tormenta negativa, sino que ojalá sea una lluvia de la presencia del Espíritu Santo. Como cuando, mis hermanos, caía la presencia del Señor, como cuando la chequina caía allá en el tabernáculo, en el desierto, mis hermanos, que la casa se llenaba de humo, que no se podían ver, pero era la presencia del Señor. Pero ese humo a nadie ahogaba, a nadie perturbaba, sino que se podían sentir la presencia del Señor. Entonces dice, afirmad vuestros corazones hasta la venida del Señor. Y dice en el verso 4 acá de Santiago 1,
Dice, más tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que al final es de que la prueba, mis hermanos, o el momento de dificultad es que nos haga crecer en nosotros. Que las cosas que pasemos, mis hermanos, no nos queden como un mal recuerdo, sino que el Señor ha sido nuestra fortaleza. ¿Qué dice el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando David era perseguido por Saúl, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, decía. Aunque un ejército campe contra mí, decía, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo, decía él, estaré confiado en mi Salvador. Gracias. Y no dijo, ya no vuelvo a ir a la casa de Dios, no dijo. Y una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios, dijo, para contemplar la hermosura y para adquirir en su templo, mis hermanos. Aquí estamos, mis hermanos, en la presencia del Señor, para adquirir más que Él y para saber que somos tierra, que somos polvo y que necesitamos venir ante su presencia. Mientras este cuerpo se desgasta, mis hermanos, pero que el hombre espiritual se vaya fortaleciendo. Entonces, ¿a qué le tememos nosotros? El temor y reverencia y miedo de ser a nuestro Dios. Y a cuidarnos, mis hermanos, que vivamos para Él. Que las cosas de este mundo son temporales, pero las que vienen de Él son eternas. Así es de que el temor y miedo, reverencia sea el Señor. Pero las cosas de este mundo se quedarán. Pero que la paciencia sea una de esas virtudes que vaya creciendo en nosotros, mis hermanos. La paciencia, el gozo, que no dejemos de que Satanás nos robe el gozo y la paz. Él conoce, mis hermanos, nuestras situaciones y Él va a contraatacar. El Satanás viene siendo como humanista. Cuando Jesús tenía hambre después de 40 días y 40 noches, no es que tuvo compasión de Jesús. Eso es lo que vivimos en estos tiempos del humanismo, que se ven como compasivos, bueno con los demás. Lo que quiere es destruirnos a nosotros, mis hermanos. Así es de que no cedamos, sino que mantengámonos firmes. Y que la paciencia sea una de las que se vaya fortaleciendo en mi vida y en su vida. Y le pidamos al Señor. Y que como el labrador trabaja la tierra, así en nosotros también hay en nuestra vida. Imagínense que aquí aparece como Job. ¿Qué no pasó, Job? ¿Qué situación? Nosotros no podemos comparar nada a lo que Job pasó. Pero Job siempre glorificó el nombre de Jehová. Le dijo, bendito sea mi Dios. De Jehová dio, Jehová quitó. El nombre de Jehová sea glorificado, mis hermanos. Hasta el día de hoy a nosotros no nos ha faltado nada porque tenemos su favor y su misericordia. Y lo más triste sería que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que usted y yo necesitamos anhelar. Que cuando un día partamos de esta tierra, mis hermanos, su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y que podamos responder allá, mis hermanos. ¿Por qué? Un día decidimos servirle al Señor. No en un estado perfecto en este cuerpo, pero sí dispuesto a darle lo mejor de nosotros al Señor. Servir en espíritu y en verdad, en gozo, en adoración. Y que mis hermanos, y que haya en nosotros esa capacidad de reconocer que nos equivocamos. Reconocer de que nos caímos, pero nos levantamos, mis hermanos. Y que el orgullo no cabe en nuestra vida, mis hermanos. El ser más en nosotros nos cabe, porque el más grande se llama Jesucristo. Amén. Y mientras Él crece, nosotros menguamos, mis hermanos. Sí. Que el hombre exterior, que el hombre emocional, que el hombre carnal se vaya muriendo, pero el espiritual vaya creciendo en nosotros. Porque eso es lo que busca, mis hermanos. Que su corazón y mi corazón sea morada del Espíritu Santo. Mi hermano y amigo, usted que tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje, solo usted sabe la condición de su vida. No sabemos si el día de mañana va a existir. Quiero hacer una oración de reconciliación, porque estamos preparados para si el Señor viene hoy en esta noche y todos le pedimos perdón, le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Su palabra dice, mis hermanos, de que quien reconoce que es pecador va a ser perdonado. Que si confesares que tú con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesamos que somos pecadores, confesamos que te fallamos, Señor, pero nos reconciliamos en esta hora, Padre Celestial. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. No sabemos si tú vienes esta noche o vienes el día de mañana, Señor, pero no queremos perdernos esta oportunidad. Así como el ladrón aquel día, estando a la par de Jesús, ambos en la cruz,
dijo, Señor, le dijo, ¿te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino? Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, Señor, tengamos esa reconciliación delante de ti. No hay pecado que tú no puedas perdonar, oh Dios, si los confesamos delante de ti. Confesamos las ofensas que hayamos causado, mi Dios. Pedimos perdón, mi Dios, a ti primeramente, que eres el dador de la vida. Y nos reconciliamos, Señor, para tener paz, para tener gozo, para tener paciencia, para tener fortaleza, Señor. Oramos, Señor, aún por aquellos que nos aborrecen, si es que lo existen, mi Dios, para que tú, Señor, envíes tu presencia en tu pueblo, la presencia del Espíritu Santo. Oramos por las comunidades que están en nuestro entorno, que no te han conocido, Señor. Que este mensaje, Padre Celestial, llegue a esa vida, a esos corazones, para que sean edificados, para que sean consolados, para que sean ministrados con el poder del Espíritu Santo. Bendice a la familia, bendice a tu iglesia y a aquellos de Dios que han decidido seguirte. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.